Este pasaje hace énfasis en la segunda venida de Cristo. Pero yo quisiera que pudiéramos pensar más allá de esto y aplicar los principios que Pablo escribe a los hermanos en cuanto a no estar con temor por todas las cosas que estaban oyendo, por pensando que ya vendría el fin, que el Señor iba a venir en ese momento preciso. Los mismos principios los vamos a aplicar en medio de todas las cosas que estamos oyendo, que nos presentan un panorama sumamente sombrío y fatal. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos confiado toda nuestra vida y nuestro destino en el bendito Salvador? Mire lo que la Escritura nos dice, el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dos cosas, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, en esto, ¿qué es lo que el Señor nos dice? En medio de muchos rumores, en medio de muchas voces, y en medio de muchas predicciones, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo quiere Dios que estemos enfrentando todas esta serie de rumores, de cosas que estamos oyendo? Bueno, dice el versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Es necesario que podamos mantenernos firmes en nuestras convicciones, en lo que enseña la palabra del Señor. No podemos caer en la manipulación. En la manipulación. Algunos están buscando mencionar al Señor solo para manipular, para producir miedo, para hacer que las personas hagan lo que va detrás de sus intereses. Y esto puede ser una secta falsa o cualquier institución de cualquier tipo. No podemos dejarnos de mover tan fácilmente de nuestro modo de pensar. Cuando el Señor nos habla del diseño de la iglesia, cuando dice que Él subió de las partes más bajas de la tierra y que repartió los dones a los hombres, hablando de cuando el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de los creyentes, dice que fue dando diferentes dones con un propósito, dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero luego dice en el 13, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y no necesariamente tiene que tener un nombre de una secta, sencillamente una forma de pensamiento que induce que nosotros tengamos una forma de vida diferente a lo que la Biblia nos enseña. Esto puede ser por corrientes políticas, por corrientes científicas, por corrientes médicas, por lo que sea. Usted y yo tenemos que estar muy claros, nosotros no podemos dejarnos de mover fácilmente de lo que nosotros conocemos que es la verdad. ¿Por qué no se va a acabar el mundo con el COVID o con cualquier otra cosa? Porque este libro sagrado que ha permanecido inconmovible a través de los siglos nos enseña que Dios tiene un plan que va a llevar a cabo. Y nada ni nadie puede mover ese plan. No va a surgir nada que va a cambiar y que va a hacer que Dios tenga que ver con... No, todo lo que está sucediendo está dentro de lo que el Señor planificó antes de la fundación del mundo. Nada de esto lo sorprende a Él. Todo está ayudando a que sus propósitos se cumplan. Me duele en mi corazón pensar en cuánta muerte, cuánto dolor a través de los síntomas de esta enfermedad
cundido el mundo ha traído. Pero sabe también que ha traído salvación, ha traído quebrantamiento, ha traído que los corazones tengan que buscar y rendirse delante de nuestro Dios. Dios no se ha gozado de todo esto que ha pasado, pero Él lo ha podido usar para que también la oportunidad de la salvación llegue a personas que de otra manera no estarían dispuestos a buscarle a Él. Esto no sale del control de Dios. Esto no está pasando sin qué ni para qué. Dios sigue teniendo el control y nosotros no podemos dejarnos mover fácilmente de lo que es la verdad de Dios escrita en este sagrado libro. La siguiente cosa que Dios dice es que no debemos conturbarnos. Conturbar tiene que ver con inquietar. Tiene que ver con alterar, tiene que ver con hacer perder la paz y la armonía del corazón. Necesitamos entender que la voluntad de Dios es que nosotros no estemos conturbados. Por supuesto, tenemos miedo, ya lo hemos visto que la Biblia reconoce. En el Salmo 103, qué maravilloso es nuestro Dios. Dice que Él nos entiende que somos polvo y que por eso Él nos ayuda, nos socorre. Dios no se enoja porque tengamos miedo. Dios se entristece porque nosotros nos dejamos arrastrar por el miedo y no lo buscamos a Él para que nos aliente, nos fortalezca, nos dé el gozo y la paz que nuestro corazón necesita. Pero nos entiende por qué nos da miedo, porque nosotros somos débiles, somos polvo. Ahora, el deseo de Él, la voluntad de Dios es que nosotros no estemos conturbados. La voluntad de Dios es que podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él nos dice, no se dejen conturbar, no se dejen manipular por Satanás, porque su mayor estrategia, su mayor arma es el temor. Cuando Pedro, el apóstol, está hablando en la primera carta, en el capítulo 3, él nos habla de ese momento de prueba cuando aún las mismas personas vienen para hacernos daño porque nosotros estamos haciendo lo que es agradable al Señor. En el versículo 14 de Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 15 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Padecer por hacer lo correcto es una bendición, tiene premio y recompensa eterna. Pero sigue diciendo, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros que van a venir esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en caos por el pecado, por la rebeldía a Dios, porque nuestro corazón es débil, pero Dios quiere que nosotros podamos fortalecernos en Él. Verso 15. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, este mundo está buscando una solución. Pero si este mundo está buscando una solución y mira a los que tenemos la solución y nos ve también a todos nosotros amedrentados y corriendo y asustados, ¿qué esperanza van a tener ellos? ¿Qué oportunidad si no ven a nadie que tenga una respuesta? Tenemos esa responsabilidad. En algunos momentos, los hijos, cuando hemos pasado situaciones así difíciles, cuando estaban pequeños, en algún momento me preguntaron, papá, ¿y tú no tuviste miedo? Y yo les digo, sí, tuve miedo, pero traté de conservar la calma para poder actuar correctamente y también por ustedes para darles seguridad. En verdad tenemos una responsabilidad y necesitamos el poder estar listos para poder dar solución, llevar una esperanza a este mundo que la necesita. No podemos dejar conturbarnos, no es la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser esta forma en que vamos a ser conturbados? Dice, ni
por espíritu, ni por espíritu. Esto tiene que ver, por un lado, por enseñanzas, con doctrinas, pero también tiene que ver con las actitudes, la actitud generalizada de temor, esa actitud de temor que va compartiendo una persona con otra. Puede ser de toda una sociedad o puede ser de algunos grupos. No podemos dejarnos, no podemos movernos ni por espíritu ni por palabra. Esto tiene que ver con ideas, con rumores, con expresiones populares, con frases, y ya viene el fin. Y de repente puede oírse mucho, mucho, mucho en las bocas de la gente. No podemos dejar conturbarnos, no podemos dejar movernos, ni por espíritu, por actitudes, por ideas, ni por palabra, ideas, rumores, frases, ni por carta, dice Pablo, como si fuera nuestra. Esto ya tiene que ver con que de repente hay personas que hasta están usando la Biblia para querer infundir el pánico, para aprovecharse. Ni por presiones complejas que parecen bíblicas, ni videos, ni documentales. Interesante, porque ahora nos están diciendo cosas, nos están presentando fotografías y nos están presentando el fin del mundo. No podemos dejar conturbarnos por ninguna de estas cosas. Ahora, el apóstol Pablo en esta carta usa el ejemplo de la venida del Señor y nuestro encuentro con Él. Dice, no, hablando específicamente de esto, no debemos dejarnos mover, no podemos conturbarnos, no podemos dejar que estas cosas nos muevan. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos el ejemplo. Note usted lo que nos dice la Escritura. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Escuche cómo es el Señor. No tenemos que dejar engañarnos en ninguna forma. Hablando del día del Señor, dice, porque, y nuestra reunión con Él, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En este versículo, la Biblia nos dice que tiene que venir un momento donde de una manera mundial habrá apostasía, que significa rechazo de la verdadera fe. Muchas personas que hablaron de Dios van a comenzar a negar totalmente toda la verdad de Dios, lo que se enseña en la Biblia. Y hemos estado viendo, cada año que pasa, hemos visto cómo esto va tomando mayor fuerza, pero todavía no estamos en este momento que describe la Biblia, en el tiempo de la apostasía. Y está hablando también de la manifestación del hijo de perdición, que es el anticristo. Y aquí describe cómo va a ser su operar, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en esto usted puede leer Apocalipsis 13, donde especifica cómo va a ser que el anticristo, cuando él venga, antes de la venida de Cristo, él va a estar haciendo estas cosas. Se va a oponer a todo lo que tiene que ver con Dios. Va a perseguir judíos y creyentes, que son los que creen que solo Dios, el Dios verdadero, es el que hay que adorar. Luego dice que se levantará y en el templo de Dios, el que se construirá en el futuro, en la gran tribulación, él se va a sentar haciéndose pasar por Dios. Pablo les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora nos habla de otra cosa. Antes que todo esto venga, hay quien lo detiene. Hay quien lo detiene, pero que en su tiempo él se va a manifestar. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y aquí está hablando del Espíritu Santo en la iglesia cuando sea llevada en el arrebatamiento. Entonces se manifestará aquel inicuo. No tenemos que tener miedo de que el anticristo, que ya hay un niño con los números 666, que ya dicen que está allí, que está pidiendo 666 millones de dólares, que ya está poniendo un chip. No, tranquilos. Para que eso suceda, el Espíritu Santo de Dios tendrá que partir con la iglesia en el arrebatamiento. Y eso, entonces nosotros, los que creemos en Cristo, no vamos a ver nada de eso. Eso va a ser entre el Señor y los que estén aquí en la tierra que no quisieron recibir a Cristo. Esa va a ser cuestión entre ellos nada más. Por eso dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Usted puede leer en Apocalipsis 19 un poquito más. El verso 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto lo enseña Apocalipsis 13. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En esta parte, hermanos, lo crítico es para los que no han querido recibir a Cristo. Que si el Señor viene por su iglesia, la Biblia dice que el Señor va a dejar que Satanás y el anticristo les engañen para no recibir a Cristo. Por eso dice, verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Este es un tiempo crítico. Tenemos que orar por nuestra familia, nuestros amigos, por todas las personas que no conocen a Cristo, porque cuando el Señor viene por su iglesia, esos que rechazaron la verdad, que no quisieron recibirla, Dios va a dejar que sean engañados. Versículo 13 a 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que estar con temor. ¿Por qué? Porque todo esto del fin, porque todo esto que nos pintan de que ya no puede suceder hasta que esto que el apóstol Pablo está describiendo suceda primero. Primero tiene que irse la iglesia de este mundo. Después tiene que aparecer el anticristo y desarrollar todo lo que el Señor ya anticipó que Él va a hacer. Su dominio mundial, su control del planeta, su persecución del pueblo judío y de los creyentes, hasta matar a muchos de ellos. Y luego va a terminar cuando el Señor venga y con el espíritu de su boca destruya al anticristo y a todos los que le siguen. Esto tendrá su momento. Ahora, ¿qué es lo que nos debe dar seguridad? ¿Qué es lo que debe traer a nuestro corazón seguridad y el poder descansar en medio de todo lo que estamos viendo y oyendo? Note lo que nos enseña el versículo 13. Dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, escuche, Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Óigame, qué precioso. ¿Por qué es que no debemos dejarnos conturbar? ¿Por qué no movernos en diferentes cosas que se están diciendo? Bueno, uno, porque Dios ya tiene su plan y ya está ordenado y podemos saber qué es lo que Dios tiene reservado sin asustarnos por todas las cosas que están pasando. Pero la segunda razón es porque, y muy poderosa razón, es porque Dios a nosotros nos ha apartado, nos ha escogido para salvación. Ahora, por supuesto,
Allí dice que la salvación que hemos recibido lleva y Dios tiene planificado todo el proceso de, dice, santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio. Esta salvación no es por ser miembro de una iglesia, no es por ser de los elegidos, no es por pagar X cantidad de dinero para meterse en un arca donde no va a perecer. No, esto es por creer en el evangelio, y al creer en el evangelio ser parte del proceso de santificación y el crecimiento de la fe por creer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha creído usted en Cristo de todo corazón? El Señor está santificando su vida. ¿Está creciendo usted en la fe, en el evangelio? Porque todo esto es un paquete. No es solo porque alguien oró, levantó la mano, porque sus papás iban a la iglesia. Esto tiene que ver con haber tenido un encuentro personal con Cristo y arrepentirse, y al haberse encontrado con Cristo, al creer en Él, arrepentirse de los pecados para vivir para Cristo. Él, el Señor Jesucristo, nos dice, Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Qué precioso. En medio de todas las cosas negras y oscuras y en medio de todas las anticipaciones tan sombrías que nos puedan presentar, Dios nos dice, yo les he escogido para darles la salvación. Y por supuesto, la Biblia nos dice que nos escogió en Cristo, como nos está diciendo aquí, cuando creímos el evangelio. Pero eso, hermanos, es la seguridad eterna que le da la firmeza a nuestro corazón para poder descansar. Si ahora creemos que es difícil, imagínense cuando vengan esos grandes cataclismos que describe la Biblia, van a venir en el tiempo de la gran tribulación. Guerras, pestes, hambres, eventos catastróficos en el mundo, hasta en los cielos. La Biblia dice que va a haber efectos. Y en medio de todo eso, Dios nos dice, yo les he guardado para salvación. Acompáñenme un poquito antes, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. El capítulo 5 comienza hablando también de esto, de la venida del Señor, que no nos tiene que sorprender a nosotros como ladrón en la noche. El Señor, cuando habló a los discípulos, les dijo que iba a venir para el mundo como ladrón en la noche, pero para nosotros no viene como ladrón en la noche. Para nosotros viene como el esposo que ha prometido llevarnos para gozar en la eternidad con Él. Dice entonces en primera de Tesalonicenses 5, verso 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, esa ira que vendrá a este mundo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible? Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o que vivamos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Mire qué precioso. En los versículos anteriores el consejo del apóstol Pablo es, miren, no estén dormidos, no estén embriagándose con los placeres de este mundo. Estén alerta, porque el esposo viene. Pero dice, pero qué precioso, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya no dependa de nosotros si vamos con Dios, para que ya no dependa la salvación que tenemos de lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ya hizo, y sea que durmamos o velemos, vivamos para Él. Con Cristo hay una seguridad completa de ser guardados por la gracia de Dios, por la obra de Cristo. Allí debe de estar descansando nuestro corazón. Nuestro futuro no depende de lo que digan unos o otros, o cómo esté la tierra, o las condiciones climáticas, o las enfermedades. No, nuestro futuro depende de la obra preciosa de Cristo Jesús y la promesa de salvación que hemos recibido de Él. Ahora, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros?
¿Cuál es esa parte que nosotros debemos hacer? Note lo que dice el versículo 15. Dice el versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, no es cualquier doctrina, es la que Pablo recibió de Cristo, Pablo recibió de Cristo ciertamente, y luego Pablo la compartió a ellos. Es la palabra que Dios le dio a Pablo y que Pablo ha escrito para nosotros, para que nosotros podamos estar firmes, reteniendo la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sabe que esto también Pablo lo compartió con uno de sus hijos en la fe y en el ministerio? Note lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3. Es el mismo consejo: estar firmes y retener la enseñanza de la palabra de Dios que hemos aprendido. 2 de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Muchos se quieren quedar allí. No, es que yo así aprendí y así creí y así me quedo. No está hablando que lo primero que nos dijeron eso lo tenemos que creer a pie, juntillas y ya no más. No, siga leyendo por favor. Dice 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice, persiste, mantente, estate firme, por favor, retén lo que tú has aprendido, en lo que fuiste persuadido, de las sagradas escrituras. Hay algunas cosas que algunas personas que nos han amado, nos han cuidado, nos enseñaron. Pero ciertamente ellos otros se las enseñaron. Y definitivamente cuando uno va a la Biblia, eso que dicen no es exactamente lo que la Biblia dice. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Quitarlo y poner lo que la Biblia dice. Nuestros maestros bíblicos, ya sea quien nos discipuló, ya sea quien nos enseñó en la escuela dominical, aún en un instituto bíblico, en un seminario, todos con una buena intención enseñan muchas cosas. Pero ningún maestro bíblico de los genuinos es infalible. Todos y cada uno de los que podemos tomar la Biblia no vamos a equivocar, solo la Biblia no se equivoca. Por eso tenemos que creer la Biblia y retener lo que la Biblia dice, estar firmes, estar confiados en que Dios lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Si Él me mandó eso, entonces yo lo voy a hacer, pero que todos me dicen que es una locura, no importa. Si es la voluntad de Dios para mi vida, eso es lo que yo debo de hacer y yo voy a terminar bien porque Dios no miente, porque Él es fiel y verdadero. Debemos estar firmes y retener la enseñanza de la palabra de Dios que hemos recibido y que hemos aprendido. Ahora, ¿qué debemos pedirle al Señor? ¿Qué debemos pedirle al Señor? Note lo que nos enseña el versículo 17, el último versículo. Dice el versículo, el 16 dice, y el mismo Señor Jesucristo, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice Pablo, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sabe qué tenemos que pedirle al Señor en medio de todos estos rumores y todas estas cosas? Tenemos que pedirle que conforte nuestros corazones. Tenemos que pedirle que nos confirme en toda buena palabra y obra. Es decir, tenemos que pedirle que podamos tener el consuelo, la fortaleza
el confort que solo el Espíritu Santo puede traer a nuestros corazones. Esto va más allá de todo entendimiento humano. ¿Cómo era posible que Pablo estuviera enfermo, preso, golpeado y hostigado, y él tuviera gozo para dar a otros? Solo porque el Espíritu Santo de Dios es capaz de hacerlo. A los que creen, confían y le buscan. Necesitamos pedirle al Señor que conforte nuestros corazones, que nos dé la paz cuando nuestro corazón está angustiado, que nos dé el gozo de nuestra salvación cuando las cosas se pintan sombrías y difíciles y oscuras. Tenemos que pedir que nos confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, que mientras estemos aquí en medio de todas las dificultades, que nuestras palabras y acciones sean guiadas y sostenidas por el Señor, dándole la gloria a Él. Que no nos prestemos a la desesperación para cometer errores y pecados. Que no nos dejemos seducir por el mal y nos abandonemos al pecado para deshonrar a nuestro Señor. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 5 de la primera carta, el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, note, esto es después de padecer, después de soportar, después de no dejarnos mover, después de no dejarnos conturbar, sino permanecer en el Señor. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Óigame, qué interesante. Esta era la oración del apóstol Pedro por aquellos de aquel momento y también por nosotros. Que nosotros, aunque estamos padeciendo diferentes cosas, pero podamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Qué va a pasar mañana? Recuerden, mañana cuando se levante van a continuar todos los rumores que están sonando ahorita y más. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Seremos capaces de descansar esta noche o el momento que usted esté viviendo? ¿Será posible pasar un momento de tranquilidad interior o la angustia, el ser conturbados va a invadir nuestro corazón? Bueno, necesitamos confiar en que Dios está desarrollando un plan muy detallado. Por cierto, Dios nos ha guardado por su fidelidad. Dios quiere que nosotros estemos firmes en su verdad, su palabra, y que nosotros pidamos por ser confortados y confirmados en toda palabra y en toda obra. Oremos. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido. Gracias por cada circunstancia que no alcanzamos a entender. Señor, muchas cosas que a nosotros nos parece traerán el fin de alguna u otra cosa. Nuestra vida misma, Señor. Pero gracias, Señor eterno, porque en medio de todo lo que pasa y especialmente todo lo que se escucha, tú estás sentado en tu trono, soberano, magnífico, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, presente con cada uno de tus hijos y en cada lugar del universo. Bendito seas, Señor Dios nuestro, porque tú no estás muerto, eres el Dios vivo que trae vida a todo el universo. Gracias, Señor, porque tú eres la persona que puede traer la seguridad que nuestro corazón necesita. Señor, quizás hay alguien aquí que no te tiene. Señor, quizás hay alguien aquí que todavía no está descansando, sino sigue vagando sin ti.
permite que en este momento toda su vida pueda ser diferente por descansar, por confiar en tu Hijo Jesucristo. Todos oramos. Y en este momento, la pregunta es, ¿conoce usted al Salvador? Aquel que con su muerte y su resurrección da la seguridad de eterna salvación. Le conoce. En verdad usted le conoce. Se ha encontrado con Él y le ha podido pedir que le perdone de todos sus pecados. Le ha dado Él esa seguridad en su corazón. ¿Qué le da seguridad a su corazón? ¿Su religión? ¿Su iglesia? ¿Sus obras? No pueden salvarlo. Solo hay una persona: Jesús, el Hijo de Dios. Allí donde está. Si esta noche usted entiende que Dios le está llamando, si su corazón ha oído el llamar del Espíritu Santo y usted ha podido confiar en Jesucristo como el único Salvador, yo le animo allí donde está a invocarle y confesarle como su Señor. Dígale: Señor Jesucristo, he vivido toda mi vida en pecado, lejos de ti, pero hoy entiendo, reconozco y creo que tú eres el único Dios y el único Salvador. Te confieso mis pecados. Te pido el perdón de todos mis pecados. Señor, creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación. Si usted ha creído y le ha invocado, le animo para poder pedir un consejo a alguien de qué es lo que la Biblia dice en cuanto a esta decisión. Usted puede comunicarse con nosotros a través del correo que aparecerá allí, y de esa manera podremos darle el consejo bíblico que usted necesita, o alguien que usted sabe que conoce la Biblia. Pero le animamos a poder seguir creciendo en la nueva vida que el Señor Jesucristo le ha dado. Si usted es creyente, está su corazón conturbado, hay en su cabeza muchas ideas y diferentes dudas e inquietudes en relación a dónde está su vida y el futuro de este mundo. Si usted ya le entregó su vida a Cristo, usted necesita seguir el consejo de la palabra para ser confirmado, confortado y afirmado por aquel que es el único que puede traer esta obra a nuestro corazón. Si hay algo en su vida que le estorba, un pecado que usted sabe está interfiriendo entre usted y Dios, confiéselo. Venga delante de ese Padre amoroso que siempre está dispuesto a recibirnos, a limpiarnos y ayudarnos a continuar. Padre, muchas gracias por todo lo que tú tienes para nosotros. Permítenos seguir siendo afianzados y descansando en ti. Muchas gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro hermano Carlos nos dirige cantando. Dios le bendiga.